espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Hacía tiempo que no hacía un programa más allá de las entrevistas, porque bueno, he tenido mucho trabajo en lo que tiene que ver con mis clases de yoga y también con este tema de los reordenamientos vitales, que es esta terapia que hago de manera online, vía web, y también con los cursos que hago últimamente, que he puesto en marcha vía también web. Quizá noten aquí una diferencia, estas gafas, fue una cosa muy rara en realidad. Fui en el gimnasio donde doy clase, una de las personas que trabajan ahí me quiso mostrar un papel que tenía unas letras muy pequeñas de algún medicamento que me decía si podía leérselo, y me di cuenta que no, no leía nada. Entonces me prestó unas gafas comunes, estas de aumento que tenía, y descubrí que veía infinitamente más. Entonces dije, voy a ir a una óptica para que me hagan una graduación a ver qué tal. Y bueno, resultó que tenía ahí un desfasaje, una deficiencia, y me hicieron estas gafas con las cuales puedo ver hasta los poros de la gente. Y como tengo que, en este caso para este programa, leer, dije, me las voy a poner y ya está. El tema que vamos a tratar es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro sagrado, así como cada cultura tiene su libro sagrado, los hindúes tienen el suyo. Los hindúes tienen un cuerpo muy grande de escrituras, entre las cuales está el Bhagavad Gita. Y este programa se va a titular, esta saga, La sabiduría del Bhagavad Gita, en este caso del primer capítulo del Bhagavad Gita, que es un libro que en realidad es pequeño. Aquí lo vemos grande, pero porque en esta versión que tengo justo en este momento tiene mucho comentario y cosas por el estilo. Esta es la versión de los Hare Krishna, ¿no? de Srila Prabhupada. Aquí lo vemos en el lomo, Srila Prabhupada. Y se caracteriza porque es más gordita, porque tiene las letras, ahí se ven en Devanagari, ¿no? De cada verso, en Devanagari, que es el alfabeto en que se escribe el sánscrito, así como los chinos tienen ideogramas. Bueno, los hindúes también tienen ahí su forma de escribir sus letras, que no es demasiado complejo para un acercamiento inicial. Sí, si uno lo quiere estudiar con mucha seriedad, es sumamente complejo.
Luego Prabhupada ha hecho una traducción, transliteración, mejor dicho, la ha pasado a nuestro lenguaje de letras latinas, u occidentales por lo menos, y luego ha hecho un palabra por palabra, donde va traduciendo cada palabra de cada uno de los versos. Después ha hecho una traducción al idioma que sea, en este caso al español, ¿no? O al castellano. En otras versiones de este Bhagavad Gita será al inglés, al alemán o lo que fuera. Y finalmente un significado. O sea que el tipo hizo un trabajo, pero monumental. ¿Existe este solo Bhagavad Gita, esta versión nada más? No, existen 8.500 versiones. Mire, le voy a mostrar algunas de las que tengo para que vea una especie de comparativa. Esta la han hecho así con una tapadura muy, muy bonita. Luego tengo aquí a mano, a lo largo de mi vida he acumulado bastantes, pero al venir hacia España he perdido la mayoría de mis libros, así que poco a poco algunos los he vuelto a comprar. Este es el Bhagavad Gita de Sivananda, Swami Sivananda, de la línea más vinculado al yoga, ¿no? Prabhupada es más del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, temas que se tratan justamente en el Bhagavad Gita, ¿no? Esas diferencias entre el yoga de la devoción, o sea, el camino de la devoción, el camino de la sabiduría, el jnana, el camino de el karma, la acción, o el raya, que es el camino real, el camino de los yogis. Aquí vemos que Sivananda también ha hecho esto del Devanagari, también ha hecho una transliteración y luego directamente lo tradujo al idioma de que se trate, con un significado que no en todos los versos lo tiene, a diferencia de Prabhupada. Es este libro que también lo vemos, es voluminoso. Tengo aquí, me tengo que ir para un lado porque ahí los tengo todos apilados. Este es el Bhagavad Gita de Rafael. Rafael pertenece más a la línea del Vedanta, es un Vedantín italiano, con comentarios muy acertados en esta versión del Bhagavad Gita. Tenemos también aquí a Consuelo Martín, que es de España. Ella es clásica aquí en España como catedrática. Ha hecho también su traducción, en este caso usando como base la interpretación de Shankara. Shankara era un maestro súper, súper conocido, referente total dentro de lo que es el Vedanta o la no dualidad. Bueno, ella hizo esta traducción donde no pone el sánscrito, no pone el Devanagari, sencillamente pone los versos en castellano y una interpretación que no la interpreta, no lo pone interpretado en todos los versos, pero digamos que en casi todos. Luego tengo estos dos más y ya comenzaríamos. Este es el Bhagavad Gita del Swami Vijayananda. Vijayananda pertenece a la línea de Ramakrishna. Y es un Bhagavad Gita, a mí me gusta mucho porque es pequeñito, es simple de llevar, tiene solamente la traducción al español, ¿no? Al castellano. No tiene ni el Devanagari, ni la transliteración a nuestro alfabeto, no tiene el palabra por palabra, no tiene, sí tiene la traducción y no tiene interpretación prácticamente. Tendrá algún detallecito, pero prácticamente no interpreta Swami Vijayananda. Y por último, creo que este es el último, sí. Tengo este que es de la editorial Hastinapura, traducido por Ada Albrecht, que es la fundadora de esta línea. Y es un Bhagavad Gita súper de bolsillo, súper de bolsillo. Está basado en la traducción si no me equivoco, es de Alice Bailey, la traducción original, y luego se ha hecho la traducción al español. También es muy práctico, muy pequeñito. ¿En qué se diferencian estos Bhagavad Gita? Uno dice, bueno, hay tantos y tantos más que hay en el mercado, ¿cuál me compro? ¿Me compro uno pequeñito que me entre en el bolsillo o me compro el de Prabhupada, que es un bloque que sirve para estabilizar una mesa si uno quiere?
En realidad varía mucho, es como un poco como el tema de la Biblia. Originalmente, si uno supiera sánscrito perfectamente, yo le diría, o si usted me dice, yo sé sánscrito, yo le digo, bueno, vaya a los originales y léase el Bhagavad Gita del original sánscrito, porque ahí no va a tener dudas. Ese es el Bhagavad Gita tal como es. Ahora, cuando intentamos traducir palabras que no existen en nuestro lenguaje, como por ejemplo karma, dharma, ¿no? O simplemente Brahman, ¿no? Jnana. Son palabras que no tienen equivalentes. Entonces uno, bueno, le busca, intenta que tenga un sentido el asunto, pero no lo va a tener, no lo va a tener nunca. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, intenta hacer una especie de Frankenstein. Intenta tomar distintos Bhagavad Gitas y entre lo que va leyendo de todos ellos, empezar a sacar conclusiones de más o menos qué querrá decir el original. Como uno no accede al original, o sea, yo sé algunas cosas del sánscrito, puedo entender por contexto un montón de palabras, puedo entender de qué va un texto, pero no sé hablar en sánscrito, no sé analizar un texto en sánscrito en detalle muy profundo. Entonces, para quien le sucede esto, es como si usted quisiera leer la Biblia y necesita saber griego para el Nuevo Testamento, el griego koiné, inclusive, el griego de la época de la Biblia, del Nuevo Testamento, y también saber hebreo para entender el Antiguo Testamento. Si usted no sabe ninguna de estas dos cosas, lo que le conviene es tener la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Nácar Colunga, la Biblia de Reina Valera, qué sé yo, la Biblia del Peregrino y tener la Vulgata y empezar a sacar conclusiones, a comparar, a hacer una especie de análisis cruzado. Con el Bhagavad Gita pasa lo mismo. Pero si usted no se quiere hacer mucho lío, bueno, elija la versión que más le llegue a usted, que más le parezca que va con usted y funcione con esa. Porque en el fondo, como dicen, la letra mata y el espíritu vivifica. Se trata más de algo que se conecta con el corazón. Em, yo voy a usar en este caso la versión de Prabhupada, no porque coincida con su punto de vista, ya que de hecho él tuerce algunos de los significados hacia una visión teísta, una visión del Bhakti Yoga, que no está mal, está perfectamente bien, pero no toma algunas cosas tal como son originalmente, sino que, como todo, dicen traductore traditore, ¿no? Es decir, traductor traiciona, es un traidor. Entonces, vamos a usar este sencillamente porque tiene el sánscrito y el Devanagari y nos permite tomar como referencia, en lugar de tener solo la traducción, tenemos también el original para ir contrastando. Además porque me gusta, porque es sólido y me gustan los libros así con tapa dura y bien constituidos. Pero por eso le digo, si a usted le gusta, no sé, el de Hastinapura, el de Vijayananda, el de Consuelo Martino, o el de Sivananda, o el de Rafael, o tantos otros, busque el que más le gusta y con él trabaje. ¿Qué es el Bhagavad Gita? Bueno, el Bhagavad Gita es un Gita. Gita significa canto, es un canto. Los antiguos, se acuerda de esas odas, ¿no? Que se hacían, tanto los vikingos como cualquier pueblo cantaba sus cosas. ¿Por qué se canta? Y bueno, porque cantando no solo se alejan las penas y todo eso y se alegran los corazones, como dice esa rima, sino que además cantando se memorizan mejor las cosas. Si yo canto y bailo al mismo tiempo algo con la gente de mi grupo, de mi comunidad o lo que fuera, se me va a meter dentro. Usted se acuerda más una canción que los versos de, no sé, de Walt Whitman, ¿no? Se acuerda más, se le pega más una canción. Entonces, el Gita es un texto para ser cantado. No cantado al estilo ni flamenco, ni, qué sé yo, barroco. No, es para ser cantado en una melodía de recitación que sería, mire, más o menos, vamos a tomar el primer verso de, a ver, vamos a buscar el primer verso del primer capítulo directamente. Es un verso, usted lo ve ahí, que es cortito, ¿no? Que es este cuadradito de ahí arriba.
Entonces tiene una métrica como si fuera así. Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre sammaveta yuyuksaha mamakash pandavaschaiva kimakurvata sanjaya. Quizá cometí algún error porque no es que lo recite todos los días. Quien lo recita frecuentemente lo tiene más fresco. En este caso, se trata de eso, es una especie de na 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 na, y como son 4, na 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 na. A veces se acompaña de un instrumento musical, otras veces no, y así se va recitando. Esta manera de canturrearlo es una manera fácil, porque si esto tuviera una melodía complicada, usted tendría que estudiarse la melodía de cada parte y sería un lío. En cambio, así todo el mundo lo puede recitar. Te agarra el texto y lo recita. Y así se recitan los Upanishads y así se recita todo. Todo en la India, los Puranas, depende de las métricas, pero en general se usa más o menos ese patrón para recitar. Este libro está datado más o menos así en esos consensos que hacen los eruditos en el 600 antes de Cristo. Se cree que se escribió antes del budismo, poco antes del budismo. 600 antes de Cristo y forma parte del Mahabharata. El Mahabharata es la gran Maha, epopeya, ¿no?, del pueblo Bharata, de los Bharatas. Los Bharatas eran como si fuera una raza, una etnia, que estaban básicamente compuestos por los Pandavas y los Kauravas. El Bharata era un gran rey, un rey muy famoso, que generó una estirpe, y estos dos bandos, Kauravas y Pandavas, se enfrentan. Se enfrentan, entonces todo el Mahabharata es el relato de una preparación para una guerra. El Bhagavad Gita es la guerra. En el Bhagavad Gita comienza el primer capítulo con una guerra que se desata, una guerra entre los Pandavas y los Kauravas. Y usted me dirá, ¿a mí qué me importa la guerra de esta gente? ¿Qué tiene que ver conmigo encima del 600 antes de Cristo? Bueno, no es una guerra literal, no habla de una guerra que pasó verdaderamente. Habla de un lugar, sí, el Kurukshetra, que era un lugar santo donde un gran avatar, ¿no?, Parasurama o Bhargava, en alguna época masacró brahmanas, cosa que es un pecado gravísimo para los hindúes, a la casta sacerdotal, kshatriyas, 21 veces, 21 veces. Entonces, para expiar ese pecado, él dijo que aquel que muriese en adelante en ese campo de batalla, en ese Kurukshetra, obtendría el cielo, la liberación. Entonces, todo este relato del Bhagavad Gita ocurre en Kurukshetra. En Kurukshetra se encuentran los Pandavas y los Kauravas y se hacen polvo, ¿no? Empieza una guerra fratricida donde si mirabas en el otro bando, lo veías ahí a tu hermano, a tu primo, a tu abuelo. Era una guerra, pero no de desconocidos, de otro pueblo. Era una guerra de familia. Era una guerra terrible, ¿no? Es encontrarse y mirarse a la cara con el otro que sos vos. Es el otro. Están ahí. Por lo tanto, nos está hablando de una guerra interior. Entonces, el Mahabharata, uno de sus capítulos es es el Bhagavad Gita. Este libro es un capítulo de la gran epopeya llamada el Mahabharata. El Mahabharata es en dimensiones más grande, me refiero en cantidad de versos, más grande que la Ilíada y la Odisea juntas, ¿no? O sea, imagínense si es grande, si es largo. Y tiene su historia y sus contenidos que son maravillosos. De hecho, hay un canal en español de alguien que me escribió hace muy poquito, que está haciendo un trabajo muy interesante donde va desmenuzando poco a poco este Mahabharata y lo va presentando a la gente, ¿no? Cosa muy necesaria porque vio que en español o en castellano muy poquitas cosas se hacen en estas direcciones. Así que este libro tiene 18 capítulos. 18 capítulos. ¿Y de qué trata? Es una conversación. En la antigüedad era muy común
que se usara el diálogo. Ya vimos Platón, que tiene sus diálogos, ¿no? El Fedón, el Critón, la Apología de Sócrates, la República, son todos diálogos. Ese recurso del diálogo era muy usado en la antigüedad porque te permitía, digamos, meterte en el asunto. En lugar de darte un aforismo, algo frío, te hacía verte reflejado en aquel que estaba haciendo una pregunta o que hacía una objeción, por ejemplo. Entonces, el Bhagavad Gita es una conversación. ¿Quiénes conversan? Dos personas. Conversa Krishna. Krishna sería Dios, ¿no? Pero no en un sentido teísta necesariamente. Sería como si dijéramos el ser, ¿no? Que ya lo iremos aclarando. El ser, ¿no? La totalidad. Es como si la vida misma, la totalidad, la esencia de la existencia misma, lo más sutil de lo más sutil, te hablase. Y Arjuna es el personaje que seríamos nosotros, que es el que conduce el carro con el que conversa Krishna. Krishna conversa con Arjuna y lo va, como se dice en la Argentina, desasnando. Desasnar significa hacerte menos asno, ¿no? Menos burro. Entonces, durante 17 capítulos, porque el primero es una puesta en escena, durante 17 capítulos, ya que en el segundo es donde Arjuna se entrega y lo toma como gurú a Krishna y le pide que le enseñe, durante 17 capítulos, Krishna le enseña de 17 maneras distintas cómo encontrar el equilibrio interior, nada menos, nada menos. Entonces, todo empieza con un carro de batalla de esos antiguos, imagínense como esos carros tipo egipcios, ¿no? Que iba un conductor adelante, conduciendo los caballos, el auriga, y un tipo atrás, ¿no? Atrás de esa especie de semicírculo que era el carro de batalla, donde iba el arquero, ¿no? El arquero disparaba a mansalva mientras el conductor lo iba guiando, intentando evitar él también las flechas. Entonces, este carro se sitúa en el medio del campo de batalla de Kurukshetra. De un lado están los Kauravas, del otro lado los Pandavas. Krishna y Arjuna pertenecen al bando de los Pandavas. Y cuando Arjuna soplase su caracola, porque los guerreros hindúes, que todavía hoy se hacen en la India, tienen unas caracolas, unas conchas marinas grandes, pero grandes, grandes, ¿no? Robustas, que se soplan, se le hace un agujero de un lado y se sopla como si fuera una trompeta, de la misma manera, como los tibetanos cuando hacen sonar esos cuernos. O como los cuernos de batalla de, no sé, de los judíos, por ejemplo, ¿no? En el muro de Jericó. Entonces, suena el cuerno y cuando suena el cuerno se desata la guerra del Kurukshetra. Pero ¿qué pasa? Arjuna, en el momento de tener que soplar la caracola, tiene miedo y no lo hace. Entonces Krishna le habla durante 17 capítulos. Ahí, todos mirando. De un lado están los Kauravas que dicen cuándo sopla la caracola. Del otro lado los Pandavas que dicen cuándo sopla la caracola. Y en el medio está Arjuna, súper asustado y que no sabe qué hacer. Ese tipo asustadísimo es usted, soy yo, ¿no? Entonces, este libro es un libro que nos habla a nosotros, al tipo asustado que se encuentra entre dos ejércitos que se van a hacer polvo dentro de 5 minutos y uno no tiene ni idea qué está haciendo ahí. Entonces, vamos a comenzar directamente desde el inicio, ¿no? El capítulo 1 se llama Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Kurukshetra significa el Kshetra, el campo de los Kurus, ¿no? Que es donde hubo esa masacre que le digo que 21 veces se eliminaron a los Kshatriyas del mundo, y por eso se volvió un lugar sagrado y por eso se da esta guerra en este lugar. Nuestra vida es el Kurukshetra, nuestra vida es el campo sagrado donde se desata esta gran batalla. Es decir, es el lugar significativo, no es cualquier lugar. No es que eligieron un campo y dijeron vamos a encontrarnos todos y nos matamos acá a la vuelta. No, eligieron el campo sagrado de los Kurus, ¿no? Entonces, es un lugar que nos importa mucho, es el lugar significativo. Te morís ahí, vas al cielo directamente, ¿no? Es un lugar donde las cosas que pasan cuentan, ¿no? Si fuiste valiente, si no. Entonces, nuestro Kurukshetra
es nuestro mundo cotidiano, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, ese es nuestro Kurukshetra. Y nosotros somos ese Arjuna que tiene que soplar la caracola. Entonces comienza el primer verso, yo voy a leer la traducción, dice Dhritarashtra. Dhritarashtra era un rey ciego, ¿no? Representa el ego, el ego. Nosotros, como egoidad, cuando vivimos a través de simplemente yo y lo mío, yo y mis cosas, nos volvemos un tipo ciego, que no ve correctamente, es corto de vista. Podríamos ver más, podríamos tener una visión de conjunto, pero no la tenemos. Estamos ciegos. Entonces necesitamos de otro que nos cuente las cosas. Y todo este Bhagavad Gita es el relato de un tipo que se llama Sanjaya. Sanjaya, que significa aquel que logra la victoria, ¿no? Sanjaya. Jaya es victoria. Entonces, Sanjaya es la voz de la conciencia. Es esa capacidad de ver un poco más. Entonces, Vyasa, el mítico autor del Mahabharata y por lo tanto del Bhagavad Gita, le otorga a Sanjaya la visión trascendental para que pueda ver y escuchar todo lo que ocurre en el campo de batalla. Digamos que se le otorga eso la divinidad. Entonces, dentro nuestro hay una visión imparcial, de testigo. Sanjaya va a ser aquel que escuche todo pero no opine, simplemente lo va a relatar tal como es. Y ese es el que va a presentar todo el cuadro, porque si lo miráramos a través de los ojos de Arjuna, veríamos, bueno, todo distorsionado por su miedo y su confusión. Eso sería mirarlo a través de nuestros propios ojos. Si lo miráramos a través de Krishna, y lo veríamos todo como un drama perfecto, ¿no? Disfrutable. Si lo viéramos todo a través de los ojos ciegos de Dhritarashtra, no veríamos nada, ¿no? Veríamos solamente sentiríamos nuestro cuerpo. Pero lo estamos viendo a través de los ojos de Sanjaya. Entonces, esta historia nos cuenta que la mejor forma de ver el cuadro completo de tu vida es ser un testigo imparcial. Y para eso tenés que ser un Jaya, un victorioso. Tenés que, digamos, vencer apegos, vencer, digamos, pactos que uno suele tener con su cuerpo, con su corazón, con sus pensamientos. Sanjaya es nada crítico, es solamente testigo. Es un sakshi, es aquel que observa y cuenta, observa y cuenta, observa y cuenta. Y además se le da la capacidad de poder observar, ver y sentir todo lo que está ocurriendo en cada punto del campo de batalla. O sea que el tipo no solo está escuchando lo que le ocurre a 1 metro de él, el tipo está escuchando lo que ocurre, no sé, a 500 metros del otro lado de Kurukshetra, por ejemplo, o más, ¿no? Y en el corazón de cada uno, porque es aquel que relata lo que le pasa y lo que siente cada personaje. Entonces, dentro nuestro, uno de nuestros anclajes posibles, de nuestras situaciones posibles, yo me puedo situar en un observador imparcial, que sea capaz, por lo tanto, de despersonalizarse tanto, vencerse tanto a uno mismo, que, o sea, vencer todas las particularidades, ¿no? Todos los accidentes. Me venzo mi tendencia a enfadarme, venzo mi tendencia, vencer en el sentido de no doblegarme, que no me absorba, ¿no? Estar como lo que decían los griegos, en un estado de ataraxia, ¿no? O apateia, también esa apatía, ¿no? No dejarse involucrar. Bueno, esa actitud es la que nos permite ver todo lo que ocurre en nuestro Kurukshetra. Es la única que me permite ver a todos mis personajes, que son todos los que van a estar en este Kurukshetra. Entonces dice Dhritarashtra, el rey ciego, que era parte de los Kurus. Los Kurus, para decirlo así rápido y pronto, eran los malos, ¿no? Son sus y mis tendencias egoicas, ¿no? Estas de quiero todo para mí, a mí me interesa esto, quiero ser el mejor, quiero que me quieran, ¿no? Quiero ser especial, quiero alcanzar la iluminación yo. Eso es Dhritarashtra, eso es el ego, es una especie de falso centro. Dice, Dhritarashtra dijo, oh Sanjaya, el ego le está hablando a la conciencia testigo que hay dentro nuestro. ¿Qué hicieron mis hijos
los hijos del ego, es decir, mis propias tendencias, y los hijos de Pandu. Pandu era el rey que estaba del otro lado, ¿no? El de los Pandavas, el padre de los, entre comillas, buenos, de las buenas tendencias. Después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear, ¿no? Estos dos bandos se están por enfrentar. Y es de este enfrentamiento de donde sale Krishna. O sea, si no hubiera habido esta guerra del Mahabharata, esta guerra de Kurukshetra, Krishna no hubiera dado esta enseñanza. Se hubiera quedado en su casa contento con las gopis o con Rukmini, la reina, y no hubiera dicho todo esto. ¿Por qué lo dijo? Lo dijo porque lo metieron en un problema. Al meterlo en un problema, a toda esta situación, estar así candente, de ahí salió la enseñanza. Heráclito de Éfeso, el antiguo presocrático, decía que la vida es guerra y que de la fricción de los opuestos surge una belleza incomparable. Entonces, de la división, del enfrentamiento, surge todo lo manifestado, surge la multiplicidad. Dirían los chinos, las 10.000 cosas. Entonces, esa fricción produce chispas, así como cuando se friccionan dos piedras, chispas. Bueno, las chispas de este Kurukshetra es el Bhagavad Gita. Y esta es la enseñanza que entonces nos va a servir a nosotros, porque Arjuna de 17 maneras aborda, o Krishna, mejor dicho, de 17 maneras le presenta a Arjuna formas de llegar a encontrar ese equilibrio interior. Es como si le dijera, esta no te sirvió, vale, te voy a dar otra. Y esta no te sirvió, te doy otra más. Entonces dice en el verso 2, dice, Sanjaya, la conciencia testigo, le respondió, oh rey, después de ver, porque acuérdese que el ego es un rey, ¿no? Entonces a veces hay que tratarlo así como con respeto, tampoco es cuestión de ir uno contra su propio ego y a intentar matarlo, como dicen algunos, sino que todo tiene su espacio, todo tiene su lugar y su respeto. Oh rey, después de ver el ejército dispuesto en formación militar por los hijos de Pandu, el bando contrario, el rey Duryodhana era como el jefe del bando de los malos, ¿no? Era hijo de Dhritarashtra, hijo del ego. Es como si usted dijera, yo soy el ego y estoy centrado en mí, pero en mi persona, cuerpo, casa, coche, no sé, familia, trabajo, esos son las extensiones del ego. Y los personajes que mi ego crea para sostener todo esto son los Duryodhana, por ejemplo. Entonces, Duryodhana, el rey, fue a donde se encontraba su maestro, el maestro de Duryodhana era Bhishma, y se dirigió a él con las siguientes palabras. Es decir, siempre dentro de los súbditos de nuestro ego, hay niveles. Es como cuando uno dice Satanás, que tiene, no sé, principados, potestades y dominaciones, como dice en la Biblia. Es decir, hay niveles, así como están el arcángel, el ángel, el querubín, qué sé yo. Son distintos niveles. Entonces, de la misma manera, nuestro ego no es único. Sería muy tonto que uno diga, mi vida psicológica consiste en un ego. Ya está, un punto que está ahí adentro, un tipo pequeñito que tengo dentro de mi cabeza, eso soy yo, no hay más. Los neoplatónicos se dieron cuenta de que había que clasificarlo todo y empezaron a poner nombres, pero a montones, sabiendo que todo en el fondo es una unidad, ¿no? El famoso Dionisio Areopagita, el pseudo Dionisio Areopagita, que fue el que introdujo este neoplatonismo en el cristianismo, y por eso hoy en día tenemos mucho de lo que tenemos, escribió un texto, digamos, bipartito, de dos partes. Una era la que hablaba de que Dios es negativo, es decir, nada que nombremos es realmente Dios. Dios no puede nombrarse, está más allá de todo. Es como si Krishna le dijera a Arjuna, mira Arjuna, le dijera a Arjuna, a ver, espera, aquí tenemos, ¿qué pasó aquí? Bueno, no suena, no sé por qué. A ver, no, ahí debería, pero no, algo sucede, no importa.
Entonces, es como si le dijéramos a Arjuna o Krishna le dijera, mira, todo es una unidad, todo esto que ves aquí en realidad es inexistente, es una idea de tu mente, todos estos personajes son el mismo. Es como que, bueno, guardamos todo y nos vamos para casa, porque no habría más que decir. El Tao Te Ching empieza así. El verdadero Tao es el Tao que no puede definirse con palabras. Genial. ¿Y si no lo entendí, qué hago? Si no me caló eso, si no lo asimilé, ¿qué hago? ¿Me voy para mi casa y me quedo con esa frase toda mi vida? No. A partir de ahí, Lao Tse, en el Tao Te Ching, empieza a hacer un desarrollo infinito durante un montón de capítulos, de un montón de cosas. Bueno, Krishna hace lo mismo. Entonces, tenemos que catalogar y decir, bueno, esta es la voluntad, estos son los deseos, esto es mi memoria, esto es mi miedo, esto es mi, no sé, mi ira, esto es mi, no sé, concupiscencia, mis deseos. Esa es la idea de los 7 u 8 pecados capitales, por ejemplo, ¿no? 8 en un momento, 7 después. Esa clasificación, porque cuando le pongo nombre a algo, yo puedo trabajar sobre eso. Cuando no le pongo nombre, es como que si yo, por ejemplo, durante ahora 5 generaciones olvidamos poner el nombre ladrón al que roba algo que no es suyo, bueno, probablemente los ladrones seguirán existiendo, pero habremos olvidado su nombre. Y lo que connota eso es que el ladrón roba. Y si nos olvidamos del nombre y ya no hay quien nombre a los ladrones, no los veremos, porque nadie se imaginará lo que es un ladrón. Y el ladrón te está robando y no lo ves. Entonces, poner nombre a las cosas viene muy bien. Entonces, no existe solamente Dhritarashtra, el ego, punto. No, existe el hijo de Dhritarashtra, Duryodhana, ¿no? El principal. Entonces, ¿cuál es el principal? Y el ego que dice, yo, mío, ¿no? Yo soy el mejor, yo quiero todo para mí. Bueno, esa, la apropiación, el aferramiento, será el primer hijo de Dhritarashtra. Pero ese hijo quizá tiene un maestro, ¿no? Que es una conducta, un hábito repetido, o un hábito que introyecté, que me lo metí en mi cabeza de mis padres, ese también. Entonces, cuanto más desglosemos y nos demos cuenta, estudiemos la vida de Duryodhana, más nos conocemos y más podemos trabajar sobre nosotros mismos. Entonces, Duryodhana le habló a Bhishma, a su maestro, y le dijo, oh maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu. Le dijo como diciendo, ahí están las tendencias buenas, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. El hijo de Drupada era el que coordinaba las fuerzas de los Pandavas, ¿no? Hay un coordinador de ellas y hay un coordinador de las de los Kauravas, que son las tendencias retrógradas, digamos, negativas. Diría Heidegger, el filósofo alemán, que son esas tendencias que nos llevan hacia la vida inauténtica, que es hacer lo que la gente hace, básicamente. Cuando usted vive una vida como cuando veo que va por esas calles súper populosas y usted va caminando y lo arrastran directamente y usted no sabe ni para dónde camina y lo están arrastrando. Bueno, eso es vivir una vida inauténtica. En cambio, una vida auténtica es aquella donde usted normalmente toma conciencia de un hecho, del memento mori. Toma conciencia de me voy a morir, me voy a morir. Todo bien, hoy estaré saludable, tengo, no sé, techo y comida, pero mañana me muero. ¿Quién sabe cuánto viviré? Se muere la gente en general. Me voy a morir yo también. Cuando tomo conciencia del memento mori, empiezo a darme cuenta, a valorar las cosas de otra manera, pero no en el sentido del miedo que me da y por eso me aferro. No, no, no. Empiezo a vivir una vida auténtica. Empiezo a definir qué me interesa conservar, qué no, y vivo una vida que tiene ahora una dirección, un sentido. Bueno, eso es una vida auténtica. Los Pandavas, el bando de los Pandavas, es esa parte nuestra que tiende a buscar la vida auténtica. Por eso, cuando Krishna, en el Bhagavad Gita, sabe, no solo sabe que se va a desatar la guerra, él la generó. Fíjese cómo es la mentalidad hindú. Krishna se inventó esta guerra. O sea, no había guerra. Estaban más o menos bien los tipos. Se llevaban mal, pero bueno, no iba a desencadenar una guerra.
Bueno, Krishna metió cizaña para que se desate la guerra. ¿Por qué? Porque la vida, como decía Heráclito, el oscuro, es guerra. La vida necesita la contienda, necesita el roce, necesita la contradicción, necesita la duda, necesita el choque de opuestos. Entonces, Krishna propicia la guerra, se desata la guerra de Kurukshetra y Krishna les da a elegir a los dos bandos qué prefieren. Si prefieren que él mismo participe con uno de los bandos, o si prefieren quedarse con su ejército. Y los Pandavas piden a Krishna. Como veo cuando en el fútbol uno dice, yo lo pido a fulano. Bueno, lo piden a Krishna, los Pandavas. Y los Kauravas piden el ejército. En realidad fueron los primeros en pedir, pidieron el ejército. Eso demuestra la superficialidad. Cuando uno vive una vida inauténtica, suele preferir lo inmediato, suele preferir el coche, la casa, ¿no? Cuando uno le dicen, ¿qué preferís? Que te regale una casa, tener un trabajo fijo, y tener una familia perfecta y salud, o sentirte pleno y lleno de felicidad toda tu vida y vivir en la miseria. Bueno, una persona que vive una vida inauténtica preferirá lo seguro, preferirá el trabajo fijo, la casa, la familia, la salud, todo lo que es inmediato y palpable. En cambio, las cosas, digamos, más sutiles no entran dentro de ese campo de visión. Por eso, el rey de los Kauravas es ciego, Dhritarashtra. Dhritarashtra es un rey que no ve. El ego no ve más. Su horizonte llega hasta la punta de su nariz y no más allá. Esa es la idea de Dhritarashtra. Entonces, Duryodhana, una de las extensiones de este ego, dice, aquí en este ejército hay muchos arqueros heroicos de la talla, le cuenta a Bhishma. A Bhishma le llamaban el abuelo, era un gran sabio además, porque acuérdese que dentro de las tendencias retrógradas que uno tiene, dentro de esa tendencia a la vida inauténtica, no por eso esa parte nuestra es estúpida. Al revés, puede ser brillante. Usted puede ser brillantemente estúpido, ¿no? Yo también, cualquiera. Tenemos tendencias que de hecho explican muy bien por qué preferimos el dinero, la casa y el trabajo fijo en lugar de la felicidad, por ejemplo. Nos parece súper coherente. Entonces, no es raro tener un Bhishma. Bhishma era un gran guerrero, era un gran sabio, era un tipo muy firme en sus convicciones. Bhishma había hecho un voto de celibato que cuando lo hizo por una historia, para que él no tuviera que tener descendencia con la esposa de no me acuerdo quién era. Entonces, él decidió cortar por lo sano y hacer un voto de celibato. Y cuando lo hizo para toda la vida, los dioses arrojaron pétalos desde el cielo y cantaron himnos, porque Bhishma había hecho ese voto y le dieron como poderes de guerrero. Es decir, aún nuestras tendencias retrógradas, las que prefieren ser conservadoras, ¿no? Reaccionarias, que se quedan con el tema de yo y lo mío, bueno, pueden ser muy inteligentes, muy hábiles. Usted y yo conocemos gente que es muy necia, pero a la vez muy hábil, ¿no? Entonces, dice Duryodhana, aquí en este ejército hay muchos arqueros heroicos de la talla de Bhima y Arjuna, ¿no? Le está nombrando guerreros potentes de los Pandavas, como diciendo nosotros también tenemos, ¿ves? Grandes guerreros como Yuyudhana, Virata y Drupada, le dice. También hay grandes, heroicos y poderosos guerreros, ¿eh? Dice tales como Drishtaketu, Chequitana, Kasiraya, Purushit, Kuntiboya y Saibya. Le nombra muchos, ¿no? Entonces dice, están el magnífico Yudamanyu, el muy poderoso Utamauya, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadriga. Es decir, uno siempre tiene que contarse a uno mismo lo bueno que uno es. Fíjese, uno tiene que recordarse, de hecho le pregunta a los demás, ¿qué tal? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? ¿Te gusta, no sé, el corte de pelo que me hice? O le cuenta, no, sabes que cambié de trabajo, ¿qué te parece? Para ver si el otro
me lo confirma, ¿no? Y necesito eso. Y además me lo digo a mí mismo también, ¿no? Qué grande que soy, qué bueno esto que hice, qué inteligente o qué capaz y qué valiente que fui cuando hice hoy tal cosa, ¿no? O mañana haré tal otra. El ego tiene que siempre contarse historietas, porque si no, se cae, ¿no? El ego está sostenido, como se dice, por alfileres. Entonces, si no nos contamos una historia, directamente no nos suena creíble. Dice, están también el magnífico, bueno, esto ya lo dije. En el verso 8 dice, más para tu información, o el mejor de los brahmanas, le habla todavía a Bhishma, permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar, ¿no? Le habla de los capitanes, es decir, de las energías de punta que tenemos, ¿no? Uno se cuenta a uno mismo y destaca a los capitanes siempre, destaca a los mejores, ¿no? A los grandes guerreros, y uno se cuenta qué bueno que es uno y minimiza al soldado ese que está mal vestido o que es muy joven, que no sabe ni cómo pelear, ni lo cuenta uno. Uno siempre cuenta las mejores cosas de uno, ¿no? Entonces aquí Duryodhana, que somos nosotros mismos, en nuestro aspecto retrógrado, se está contando a sí mismo una historieta para ver si se la cree. Dice, em, hay personalidades tales como tú, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna y el hijo de Somadatta, llamado Burisrava, todos los cuales triunfan siempre en la batalla, ¿no? Esa idea del gamberro, del pandillero, ¿no? Siempre ganamos nosotros, siempre somos los mejores, ¿ves? Siempre vencemos a los frikis, a los raros, ¿no? A los espirituales esos los pasamos por arriba. Somos los samurái que con un corte de espada, blandiendo la espada, podemos matar un montón de monjes. Y tenemos que matar muchos y decirnos a nosotros mismos que somos grandísimos y que somos súper poderosos y que no hay como nosotros matando monjes. En realidad, para no reconocer que no sabemos ni lo que estamos haciendo, que no sabemos ni para qué lo estamos haciendo, que nuestra vida no tiene ningún sentido. Entonces, solemos hacer eso, contarnos historietas para ver qué tal, a ver si nos la creemos un rato, por lo menos durante unos días. Y después uno intenta, aunque sea contarse otra. Por eso vemos películas, por eso consumimos la vida de los famosos, a ver si viéndolos a ellos se nos ocurre alguna nueva historia que contarnos para ver si nos creemos el asunto, ¿no? Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar la vida por mí. Nuestro ego tiene muchos héroes dispuestos a dar la vida, ¿no? A veces extremidades, no sé, sus brazos, sus piernas. Usted está dispuesto a darse a puñetazos con otro y perder los dientes, un ojo, lo que fuera, para proteger ¿qué? La dignidad, dice uno. Porque le dijo, habló de mi madre, me dijo, sos un hijo de, ¿no? Y uno dice, a mi madre no la tocas, qué sé yo, y va y se da a trompadas, a puñetazos. ¿Para qué? ¿No? Para salvaguardar ¿a quién? ¿A la persona? No, la persona, mi madre, está en otro lado. Ni se enteró de todo esto. Es la dignidad. ¿Cómo vas a...? Me hiciste mella mi orgullo, ¿no? Y por mi orgullo voy y te mato, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha causado gracia como eh, el puño, ¿no? Con los huesos y los músculos, y, ¿no? Dando golpes a una cara puede compensar un desarreglo emocional. Por ejemplo, si me siento ofendido, ¿qué relación tiene eso con eh, estrellar un montón de huesos, falanges, ¿no? Contra el rostro de otra persona hasta que sangre? Y cuando sangra, siento que está compensado. Entonces, ese mecanismo tan burdo, tan exterior, tan brutal, tan innecesario, a veces son las partes preparadas para ser sacrificadas. A veces uno está preparado para sacrificar un ojo, los dientes, ¿no? Para salvaguardar a Duryodhana y, en el fondo, a Dhritarashtra, a nuestro rey ciego, ¿no? Entonces, dice, nuestro poderío es inconmensurable, sigue Duryodhana, dándole nuestro poderío, no hay nadie como nosotros, y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, ¿no? Mientras que la fuerza de los Pandavas,
cuidadosamente protegida por Bhima es limitada. O sea, es la historia distorsionada de no, la meditación y la felicidad del alma no se comparan con esto. Mira, nosotros tenemos casa, coches, no sé, noche, juerga, nosotros sí la pasamos bien. Eso no se compara con la vida aburrida de esos otros que están todo el día meditando o estudiando o haciéndose preguntas filosóficas. Nada que ver. Nosotros somos felices, fíjate. Pero claro, fíjese cómo el que está del lado de los Kauravas, o sus o mis partes que son Kauravas, necesitan reafirmarse a través de una especie de una especie de masturbación mental, ¿no? De onanismo psicológico, donde uno tiene que contarse la historieta, pero a cada rato. E inclusive preguntárselo a otro para ver si ese otro me la constata y de esa manera sigue en marcha, ¿no? No vaya a ser que se me apague. Vamos a hacer un intermedio contando, a ver si me funciona ahora esto. Hola, hola. No, bueno, no importa. Se lo cuento así, que este programa carece de sustento económico externo, así que si quiere colaborar con él en forma de donaciones, puede hacerlo no ya por el enlace que ponía antes iBooks de donar, ya que ahora no está, no lo pone más. Hay que incluirlo en el futuro de otra manera, pero puede ponerse en contacto conmigo a través del correo o bien pablojorgeveloso@gmail.com o infoespadaweb@gmail.com. pablojorgeveloso@gmail.com o infoespadaweb@gmail.com. Y en ese caso yo le explico cómo puede colaborar con el programa. Y esa colaboración, que puede ser como, si usted imagina, me invita a un café, con esa donación sirve para justamente esto, libros que son a veces muchos y muy variados que hay que conseguir para distintos temas y también elementos que hacen a lo tecnológico del programa. Bueno, dicho esto, seguimos con nuestro amigo Duryodhana que dice: todos ustedes, desde sus respectivos puntos estratégicos de entrada a la falange del ejército, deben darle todo su apoyo al abuelo Bhishma. Sabía que estaban vio como cuando pasa con Superman y Lex Luthor o Batman con el Joker. Siempre los malos se hacen los prepotentes, los que vamos a dominar el mundo, como Pinky y Cerebro, pero en el fondo todos sabemos que el malo lo estamos viendo, casi como vio cuando hay estas representaciones de teatro de niños, que el malo de repente, o el bueno a veces, está por ser atacado por otro que le viene por atrás y el niño intenta avisarle al actor que está representando el rol, te están por agarrar, y se desesperan los niños. Entonces, de la misma manera, cuando vemos a los malos en las películas o cuando vemos a nuestros propios Kauravas internos contándose historietas, nosotros sabemos que eso no va a ningún lado. Sabemos que está destinado a fallar. Pero igualmente queremos comprar más casas y queremos comprar más coches y queremos tener más dinero y queremos viajar más y sabemos que no vamos a morir, ¿no? Sabemos que todo se va a acabar, que no va a durar para siempre. Vemos a gente que se muere, vemos a gente que tiene todo eso y se deprime, pero igualmente nos contamos la historia que cuando me compre la casa realmente o cuando haga el viaje tal, ahí sí, ¿eh? Ahí sí que nunca más me voy a entristecer y no ocurre. Y decimos, bueno, no importa, es la siguiente. Cuando me compre, ahora sí, cuando viaje a tal otro destino, ahí sí voy a ser feliz. Entonces, hay una especie de tautología eterna, como le digo, un onanismo psicológico de querer convencernos que sí podemos. Por eso es lo que hace Duryodhana en este capítulo primero del Bhagavad Gita. Dice, entonces Bhishma, el abuelo, ¿no? La parte fuerte del ego, ¿no? Porque el ego, acuérdese, tiene un reflejito de la parte profunda de nosotros mismos, de los Pandavas. Hay como una especie de punto luminoso, ¿no? Dentro de esa oscuridad, dentro de esa piedra filosofal, ¿no? No filosofal, piedra en bruto, mejor dicho, que tiene todas esas capas oscuras. Bueno, hay una pizca ahí de luz. Ese es Bhishma. Dice entonces Bhishma, el magno, pues si no, dese cuenta que no podría comenzar aquí en España, por ejemplo, cuando ocurrió la Reconquista,
¿no? Los musulmanes habían ocupado casi toda la península y en un momento los españoles empezaron la reconquista. No podría haber habido reconquista si no hubiera habido algún español en la tierra, en la península. Bueno, lo había varios, y con eso comenzaron la reconquista. Bueno, esto es igual. Si usted no tiene un Bhishma dentro, bueno, usted no puede iniciar una transformación, porque la transformación tiene que hacerla desde el núcleo del mismo ego. Por eso le digo, de nada sirve decir todo es uno y flotar por el ciberespacio. No, no, no. Hay que hacerlo ensuciándose. Decía la alquimia, el vitriol, visita interior a terre, rectificando invenies occultum lapidem. O sea, visita el interior de la tierra, métete ahí donde están los Kauravas, donde está Dhritarashtra, el ego ciego, siempre desde la postura de Sanjaya, esa posición neutral que uno puede verlo todo, em, y rectificando, corrigiendo. Eso lo puede hacer uno a partir de Bhishma. Si usted tiene que ir a hablar con los Kauravas, ¿con quién va a hablar? No va a hablar con Duryodhana, que es un necio. No va a hablar con Dhritarashtra, que es un ciego. No va a hablar con un soldado Kaurava porque no sabe nada de nada, recibe órdenes. Usted va a hablar con Bhishma, porque Bhishma es el que hizo votos, Bhishma es el que hizo austeridades, Bhishma es el que sabía las escrituras. Bhishma era un tipo firme. Entonces, con ese habla. Entonces, visita interior a terre, tu tierra, y tu Kurukshetra, y rectificando, invenies, encontrarás ocultum lapidem, la piedra oculta, ¿no? ¿Dónde la encontrás? La encontrás desde los Kauravas. O sea, cuando yo enfrento a los Kauravas, ¿no? Los Pandavas se enfrentan con los Kauravas, ese salpicré de sangre que hay hace que se mezclen las cosas y que desde la sangre de los Kauravas, como se me pega, se me salpica, yo aprendo de los Kauravas. Por eso dice ese dicho, los que se pelean se aman. ¿Por qué? Porque si yo me peleo con un tipo, en última instancia, lo que yo le digo y él me dice y lo que nos hacemos me informa del otro. Yo no salgo igual, salgo manchado del otro, salgo teñido del otro, ¿no? Entonces, el otro, cuando yo me mezclo, por ejemplo, peleándome, aprendo. Entonces, crezco, cambio, muto. Entonces dice, el magno y valiente patriarca de la dinastía Kuru, Bhishma, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola muy estruendosamente, produciendo un sonido como el rugido de un león y causándole placer a Duryodhana. Duryodhana estaba contentísimo, decía, mirá el que tenemos acá, nosotros tenemos al bueno, al potente, ¿no? Esa es la alegría del ego. Vio que el ego a veces tiene, o su egoicidad o egocentrismo, o el mío, tenemos un Bhishma. O sea, tenemos una partecita nuestra que medita, supóngase, ¿no? Medita. Y uno dice, bueno, con esto vamos, estamos listos. Yo me dedico a la juerga, viajo, no sé, bebo, fumo, qué sé yo, me drogo, todo, pero bueno, tengo una parte mía que los domingos por la mañana se siente y medita un rato. Ese es el Bhishma que tengo, ¿no? Supóngase. Entonces uno dice, ya está, con eso estamos salvados. Medio poco, medio poco. Entonces, dice, después de eso, súbitamente sonaron todas las caracolas, los tambores, los clarines, las trompetas y los cuernos, y el sonido conjunto fue tumultuoso, tumultuoso. Cuando Bhishma hace sonar la caracola, todo se desata, toda la guerra se desata, no la guerra, empiezan todos a activarse, ¿no? Cuando usted agrega esa parte suya meditativa, bueno, pone en marcha muchas cosas, porque cuando usted lleva una vida de juerga, de noche, de diversión superficial, una vida inauténtica, como decía Heidegger, nada pasa. Usted puede tirar así toda la vida, pero donde se le activó un Bhishma, donde un día usted dice, ¿y si medito? ¿Y si leo, no sé, un diálogo platónico? ¿Y si, no sé, miro la espada de Damocles? O si algo, un Bhishma se le activó, bueno, ahí los Pandavas también hacen un eco. Su parte Pandava, su parte Arjuna, Bhima, Yudhishthira,
Draupadi, bueno, todos los que son Pandavas, es decir, todas las buenas tendencias, las que llevan a una vida auténtica, ¿no? A una vida con sentido, las que concientizan la muerte, ¿no? Empiezan a reavivarse, a sonar sus caracolas, y todo se pone en marcha. O sea que, fíjese que un poco se detona esta guerra cuando una parte suya empieza a querer activar un poco el trabajo interior. Cuando usted empieza en esa dirección un poquito, aunque sea desde la mayor oscuridad, reclama, y todo lo demás se empieza a poner en marcha. Vamos a ver hasta aquí esta partecita del primer capítulo. Todavía va a aparecer ahora en un momento Arjuna en escena, eso lo veremos en la próxima ocasión. Antes de despedirme, les recuerdo que estoy impartiendo las sesiones de dos cosas. Por un lado, reordenamiento vital, que es una terapia que no aconseja, es decir, no intromisiva, es una terapia que tiene que ver con escuchar, preguntar y permitir que aquel que consulta en esta terapia, en este caso conmigo, va aclarando sus cuestiones muchísimo más que si las pensara simplemente por su cuenta, ¿no? Hay un otro que te pregunta, hay un otro que te va haciendo estirar las cosas y las cosas de esa manera se aclaran y mucho. Estas sesiones duran 1 hora, simplemente contactarse conmigo para ello. De nuevo el mismo correo, pablojorgeveloso@gmail.com o infoespadaweb@gmail.com. Y la otra actividad que estoy realizando online son los cursos online, que no son de una sola cosa, son cursos de aquello que cada uno quiera profundizar. Por ejemplo, habrá quien pida el Bhagavad Gita, habrá quien pida, no sé, el Mahabharata o la Biblia o temas variados que tiene dudas y quiere hablar de algo más filosófico o de temas que se trataron en los programas de la Espada de Damocles. Todo eso también lo vemos en estos encuentros online, normalmente vía Skype. Así que pablojorgeveloso@gmail.com para los cursos, para el reordenamiento vital y para también los aportes al programa. Así que me despido ya. Hasta la siguiente ocasión. Vamos a poner nuestra cortina de despedida y bueno, nos encontramos en la siguiente para seguir transitando el Bhagavad Gita. Gracias a los espectadores que estuvieron hoy presentes en el programa y los espero en la siguiente ocasión. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!